Es un privilegio para mí otra vez este año poder compartir con ustedes. Algunas las conozco, otras no, pero bueno, es un privilegio poder estar compartiendo con mi iglesia de toda la vida. Bueno, nos toca la historia de Jonás. Me gustaría empezar con un versículo que no está en el libro de Jonás, sino que está en Juan 5:39, que lo tengo presente siempre, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y que podamos estudiar la escritura y ver si de verdad, no ver, comprobar, porque esto es verdad, comprobar que de verdad dan testimonio del Señor. Y traje un PowerPoint para compartirles, es muy sencillito. Y no sé si todas me conocen, pero yo soy medio cuadradita, soy estructurada porque estudié matemáticas, así que esto está lo dividí en 4 partes, que son estas. Así que me voy a detener mucho en la parte 2 y en la parte 4, pero la idea es que también todas podamos participar y si necesitan preguntar algo, frenarme, también estoy dispuesta. La vida de Jonás. Creo que todas alguna vez escuchamos de la vida de Jonás. No sé, ¿hay alguien acá que nunca haya escuchado la historia de Jonás? No, todas. Ok. Quiero que me resuman en una frase, en una palabra. ¿Ustedes cómo resumirían todo el libro, toda la historia y toda la vida de Jonás? ¿Alguien se anima? Yo le diría escapista, siempre que me acuerdo de Jonás digo escapista, como que se quiso escapar. Escapista. Muy bien. ¿Alguien más? Acá, En una frase. Sí. acá en el chat ponen Dios es soberano, Blanquita pone rebeldía y arrepentimiento, desobediente. Guarda Bien. la dependencia de Dios. Perfecto. La dependencia de Dios. Bueno, todo eso es verdad en el libro de Jonás, y cuando yo pienso en un resumen se me viene a la mente enseguida la canción, ¿no?, que nos enseñaban en la escuelita dominical, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y que la gente lo tiró al mar profundo, vino un pez muy grande, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso, y después el pez lo vomita, va a predicar a Nínive y los de Nínive se convierten. Lo que nunca nos contaron en la escuela dominical, que tampoco es tan trágico porque todo lo que nos contaron es verdad, es lo que pasa en el capítulo 4, que es donde hoy me quiero detener, pero igual vamos a hacer previamente todo un resumen. Si nosotros lo pensamos así, a modo de escuelita dominical, de lo que nos enseñaron, decimos, bueno, Dios lo mandó a un lugar, Jonás desobedeció y listo, estaba siendo desobediente. Pero no era tan sencillo. El llamado que Dios le hizo a Jonás no era tan sencillo, no era simple. Nínive era una ciudad complicadísima. Jonás tenía que ir a predicar a una ciudad donde la gente que vivía ahí, cuando conquistaba ciudades, mataban a la gente, tomaban los cuerpos, los quemaban. Era realmente peligroso para un profeta de Dios ir a un pueblo que no era judío y poder hablar una palabra de parte de Dios. Entonces, podría implicar la muerte tranquilamente de Jonás. Entonces, no era tan sencillo, no lo apuntemos tanto con el dedo, porque era realmente complicada la misión de Jonás. Sin embargo, Jonás desobedece a esto. Bien, y me gustaría, cuando yo puse ahí perlitas de cada capítulo, pienso en mi mamá. No sé si todas conocen a mi mamá, pero a mi mamá le encanta como descubrir como detallecitos de la Biblia y poder como aplicar estas partecitas cortitas a la vida diaria. Así que bueno, tengo varias de esas de cada capítulo y ahí me voy a detener un poquito. Cuando empieza Jonás capítulo 1, Dios le da una misión, lo llama y le dice, Jonás capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y en vez de obedecer, se fue para otro lado. Y acá yo les dejé un mapita para que vean a dónde tenía que ir. Jonás estaba acá, en Jope,
tenía que ir a Nínive y Jonás se va para el lado totalmente opuesto, totalmente contrario, a muchísimos más kilómetros que lo que Dios le había pedido. Y una de las desobediencias comunes que tenemos nosotras, y yo primero, es retardar la obediencia. Es como decirle, bueno, ahora no, Señor, más adelante, porque ahora soy joven, porque ahora tengo que, no sé, trabajar, ahora tengo que estudiar, ahora tengo que cuidar a mis hijos, ahora tengo que disfrutar la vida, o quiero viajar. La excusa que queramos poner, decimos, ahora no, Señor, más adelante, total, tengo más tiempo para obedecerte, y retardar una obediencia también es desobediencia. Entonces, ojo con retardar lo que Dios nos pide. Y también me llama la atención que Dios le dice que vaya a Nínive porque ha subido su maldad delante de mí, eso dice en el versículo 2. Y es increíble que a Dios no se le escapa nada. Ninguna iniquidad del hombre, sea del pueblo que sea, nada está escondido delante de Dios, no se le escapa nada. Dios vio la maldad que tenía ese pueblo. Y en el versículo 3 hay algo que yo me puse así en la Biblia que dice imposible porque Jonás se quiso ir lejos de la presencia del Señor. Y es imposible irse lejos de la presencia del Señor. El Salmo 139, que a mí me encanta, dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, si en el Seol, en todos lados está el Señor. Y Jonás se quería ir lejos de la presencia del Señor, imposible. Dios estaba ahí, a donde él se vaya, Dios iba a estar en ese lugar. Así que, Jonás, lamento por vos, pero Dios iba a estar igual a donde vos vayas. Y más adelante, como todas conocemos la historia, no me voy a detener en cada versículo, pero se levanta un temporal, una tormenta muy fuerte por la desobediencia de Jonás, que Dios hizo levantar ese temporal. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Los marineros desesperados, tirando todo lo que tenían para que el barco no se rompa. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? ¿Se acuerdan? En el versículo 5, capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde estaba Jonás? Durmiendo. Y abajo, en el interior, o sea, ni siquiera estaba viendo lo que estaba pasando. Durmiendo en el interior de la nave. Se tiró a dormir, profundamente seguramente. Y me pone a reflexionar a mí como hija de Dios, como cristiana, porque Jonás realmente conocía al Señor, y me pone a pensar esto de estar dormido, en cierto sentido, ¿no? Que arriba, mientras todos estaban afuera trabajando y ayudando, Jonás estaba durmiendo. Entonces, ¿yo estoy donde está la gente sirviendo o estoy escondida, allá abajo? Se puso en un lugar donde nadie quería que lo viera, se escondió, él no quería que nadie lo molestara, y a veces como cristianas nos ponemos en lugares medio invisibles, como que no queremos estar ahí, no queremos ayudar, no queremos trabajar, y mientras los de arriba, que no eran hijos de Dios, porque dice que clamaban a sus propios dioses, mientras los paganos, como se decía en esa época, necesitaban ayuda, Jonás, que tenía la solución, estaba durmiendo. Entonces nosotras a veces nos quedamos, en vez de ir a hablar, a ayudar al que realmente no conoce al Señor, nos quedamos en nuestro lugar tranqui, sin que nadie nos moleste. Y otra cosa muy importante es que arriba, a su manera, los marineros tenían como su propia reunión de oración, ¿no? Porque cada uno clamaba a sus dioses, y Jonás no era parte de eso. Algo tan importante como la comunión y la oración, Jonás durmiendo ahí en el fondo sin que nada lo moleste ni nada lo preocupe. Y podemos ver también en este capítulo de que la desobediencia de Jonás no solo lo afectó a él, sino afecta a la gente que tenemos alrededor. Y pasa lo mismo en nuestra vida. Los marineros seguramente trabajaron por todas las cosas que ellos tiraron al agua, al mar, y sin embargo se deshicieron de todo eso por culpa de Jonás. Y a veces los que están alrededor nuestro sufren esas consecuencias de nuestra propia desobediencia. Y lo último que me encanta de este capítulo es que los marineros pasaron en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice que
los marineros tuvieron miedo de la tormenta. Y en el versículo 16 dice, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Pasaron de tenerle miedo a la tormenta a tenerle temor al Señor, ¿no? Qué cambio hermoso que tuvieron esos marineros ahí dentro del barco. Todo esto porque Jonás se escapa y no quiere obedecer a Dios. Y me gusta hacer preguntas porque no me gusta hablar sola. Así que, ¿cuáles creen ustedes que serían las posibles razones por las que Jonás no quiso ir a Nínive? Yo les conté una, que por ejemplo era una ciudad terrible, que daba miedo. ¿Cuál creen ustedes? Otra razón posible por la que razón dijo, no, no voy a obedecer. ¿Se les ocurre algo? Creo que el miedo influye muchísimo, porque uno sabiendo a qué sociedad se enfrentaba, sentía él que no iba a tener la fuerza suficiente y no le dejó a Dios que obrara a través de él. Y creo que nos pasa muchas veces eso, el miedo, el temor. Bien, ahí pusieron también en el chat. Creía que ese pueblo no merecía el perdón de Dios. Y la respuesta la vamos a ver en el capítulo 4, porque tenemos la respuesta de por qué Jonás no quería ir a Nínive. El capítulo 2, antes de ir al capítulo 2, perdón, Jonás no quería ir a Nínive por el motivo que veremos más adelante, o por miedo, o por que sea una ciudad peligrosa. Él tenía como una excusa para no ir y hablar lo que Dios le había dicho. Y me pregunto yo, ¿no? Cuando leía esto, ¿cuál es mi razón para no predicar el Evangelio? Dios me manda explícitamente, en Mateo 28 dice que vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Cuál es mi excusa para no predicar? Puedo tener muchísimas, pero el Señor nos manda una orden, un mandato, y a veces no lo estamos cumpliendo, o lo retardamos, como hizo Jonás. Cuando pasamos al capítulo, tenemos a Jonás, tenemos que Dios tenía preparado ahí para Jonás. Recuerdo un poquito la historia. Jonás desobedece a Dios, se va para otra ciudad, en barco, paga su pasaje, Dios manda una tormenta, un temporal, Jonás le pide a los marineros que lo tiren al agua para que se calme la tormenta, el temporal, lo tiran al agua y calma todo, y la Biblia dice que Dios tenía preparado un pez para que se trague a Jonás. Y el capítulo 2 es todo lo que pasa adentro del pez. Y a mí me gustan mucho las frases y que me hacen como sacudir a veces. Y es una frase que me gustó mucho, es que mientras Jonás, en el capítulo 1, se sube a un barco hecho por hombres para desobedecer a Dios, ahora Dios lo pone en un barco, entre comillas, hecho por Dios, para que pueda obedecer a Dios. Repito de nuevo, mientras Jonás se paga un pasaje y va en un barco hecho por hombres para desobedecer a Dios, Dios lo pone en un barco hecho por Dios para obedecerle a él. El pasaje a Jonás, el que pagó él, le salió caro y no lo llevó a ningún lado. Y el último, el pez, fue gratis y lo llevó exactamente a donde Dios quería que lo lleve. Entonces es increíble esto de cómo Dios va ordenando todo a nuestro alrededor para poder obedecerle a pesar de la terquedad que tenía Jonás. Y este capítulo es hermoso, es lo que nos dan en general en la escuelita dominical, y lo impresionante no es lo que pasa dentro del pez, sino lo que pasa dentro de Jonás, en el corazón de Jonás. Si ustedes tuvieran la típica pregunta de qué se llevarían a una isla desierta, todos dirían, no sé, un cuchillo, un encendedor, alguien muy espiritual diría la Biblia. Jonás se lleva la Biblia adentro del pez. Todo esto que dice Jonás dentro del pez lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón, no se llevó la Biblia en concreto. Sin embargo, él tenía todos esos versículos, esos salmos que va relatando en el capítulo 2, los tiene en su corazón, en su mente, y desde la miseria, desde ahí Jonás clama alabando a Dios
con todos estos salmos. Y qué importante, ¿no? Que es que en la previa a una prueba, a una situación, podamos meditar, podamos reflexionar, y que en esos momentos oscuros, en esos momentos o de distintas situaciones, que esos versículos puedan venir a nuestra mente, poder pensarlos y volver a meditar en ellos y confiar en todo lo que es su misericordia, en todo lo que Dios hace con nosotras. Y el desafío sería que no estemos tan ahí, tan abajo, tan profundos para clamar al Señor, que podamos hacerlo antes, ¿no? Y que la palabra de Dios esté siempre en nosotras, y que meditemos en la palabra de Dios. Y este capítulo termina diciendo, salvación es de Jehová. Eso lo dice Jonás. La salvación es de Jehová. Y este podría ser el resumen de todo el libro de Jonás. La salvación es del Señor. Y sorpresivamente está justo en el medio del libro de Jonás. ¿Sí? Son 2 capítulos antes, 2 capítulos después. Y justo cuando habla de las salvaciones de Jehová, en la previa hay toda una situación en el mar y en el después todo en tierra. Antes Jonás huye, después Jonás va y obedece. Esa frase, las salvaciones de Jehová, es crucial para esta historia y para este libro de Jonás. El capítulo 3 empieza con la misericordia de Dios. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y fue Jonás y fue a Nínive. Esta vez sí, obedeció. Empieza con la misericordia de Dios otra vez, es como un déjà vu del capítulo 1. Otra vez Dios le dice, anda a Nínive, predica, habla lo que yo tengo para decirles, y le recuerda la misión que Dios le había dado al principio, en el capítulo 1. Y si solo fuera, como se dice ahora, una segunda oportunidad, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Si lo pensáramos como una segunda oportunidad y una chance que Dios le da, y leemos un poquito más en la historia, en el capítulo 4 Jonás estaría de nuevo en el fondo del mar, ¿sí? Porque de nuevo tiene una actitud un poco no correcta. Entonces, Dios no es que está confiando en Jonás, porque si confiara en Jonás, esta misión nunca se llevaría a cabo. Pero fíjense que Dios es el mismo, no cambia, el mensaje sigue siendo el mismo, los ninivitas siguen siendo los mismos, pero Jonás ahora es distinto. ¿Sí? Jonás cambió, tuvo otra actitud dentro del pez. Y si Dios no cambia nuestro corazón, como cambió el de Jonás, no sirven de nada esas segundas oportunidades que nos da el Señor. Y me llama la atención también en los versículos 4 y 5, que dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Perdón, el versículo 3 dice que Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Grande, una ciudad muy grande, y hasta el día de hoy muchos estudiosos también comprueban de que era una ciudad grande para recorrer en 3 días. Y es para recorrer, imagínense, si Jonás se tendría que detener a predicar, tarda más de 3 días porque tiene que detenerse, hablar y seguir avanzando. Y el versículo 4 y 5 dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Primero, Jonás hizo lo justo. Estos son los detalles que tenemos en la Biblia. No sabemos si el mensaje fue más largo o más corto, lo que tenemos es que posiblemente este sea la predicación más corta de la Biblia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nada más. Y Jonás hace lo justo, porque eran camino de 3 días y él hace 1, nada más. Y es increíble que Nínive haya creído a Dios y no a Jonás. Ese realmente es el cambio de la ciudad de Nínive, y es lo que tendríamos que hacer cada una de nosotras, que el arrepentimiento comienza con creerle a Dios y no una personal. El que hizo la obra, como dice ahí, las salvaciones de Jehová, lo que decía el capítulo 2, versículo 9. Dios es el que hace la obra. Jonás habla lo justo,
y toda una ciudad se arrepiente. Y arrepentirse es lo que hicieron en el versículo 8. El versículo 8 del capítulo 3 dice que el rey escucha y dice: cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rampiña que hay en sus manos. Eso es arrepentirse, es clamar fuertemente a Dios, como hizo toda esta ciudad. Y es venir a Dios con esa pasión, con ese entusiasmo que hizo todo el pueblo, y con seriedad, porque sabían que estaban en pecado, y sabían que necesitaban el perdón y la misericordia de Dios. Y fue un milagro porque en el capítulo 4 nos dice que eran más de 120.000 personas. Imagínense, en un solo día, con un mensaje tan cortito, más de 120.000 personas se convirtieron el mismo día y todos se pusieron de acuerdo para clamar al Señor. Y lo que Jonás les predicó es que iba a haber un juicio. Eso les predicó, que iba a haber un juicio. Y la ciudad se convierte con eso. Y también, ¿no? Pensaba, ¿alguna vez yo clamé como los ninivitas, así fuertemente a Dios, que estuve pensando solamente en eso, en cómo Dios pueda tener misericordia de mí y de mi pecado? ¿Clamaron ustedes alguna vez como los ninivitas en esa situación, donde ni siquiera comieron, era todo el tiempo buscar a Dios y esperar que Él tenga compasión y perdón hacia con nosotras? Y otra frase que me gusta mucho que dice que clamemos al cielo, no porque necesitemos algo de Dios, sino porque Dios sea todo lo que necesitamos, ¿no? Y que todo el tiempo busquemos a Dios porque Él es todo y que podamos buscarlo. Y el versículo 10 que dice: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios hace lo que quiere, Él es soberano, como nos contaba el testimonio Valeria. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, pero escucha nuestras oraciones. Él escuchó las oraciones de los ninivitas. Y me encanta de que cuanto más bajo, más, perdón la palabra, pero más tonto, más vil es el instrumento de Dios, en este caso Jonás, podríamos ser tranquilamente nosotras hablándoles a otros. Cuanto más bajo, más vil es la persona que habla, el instrumento, más glorioso es el mensaje. Miren el milagro que hizo Dios en todo un pueblo, en toda una nación. Y les voy a dejar un desafío, que cuando vuelvan a leer el libro de Jonás, busquen, hay muchos contrastes y muchos cambios radicales en este libro. Por ejemplo, cuando el mar está embravecido y Dios calma el mar. Los marineros, como le dije, clamando a sus dioses, después clamando al Dios verdadero. Los ninivitas haciendo lo malo, hacen lo bueno. Dios que anuncia la destrucción y Dios que perdona y trae gracia. Hay un montón de cambios radicales en este libro. Entonces, el desafío es, si vuelven a leer la historia de Jonás en sus casas, que puedan hacer este tipo de contrastes de cómo Dios cambia de una cosa a otra, o el corazón de Jonás cambia. Es increíble, hay muchísimos en este libro. Y sí me quiero detener un poquito más en el capítulo 4, de que Dios habla directamente al corazón. Imagínense, ustedes van a una ciudad, ustedes pónganse en los zapatos de Jonás, son profetas de Dios, Dios los manda a una nación totalmente corrupta, totalmente violenta, a hablar. Toda la nación, más de 120.000 personas se convierten, y uno como hijo de Dios, cuando habla, cuando predica, y el otro se convierte, no sé si les pasó en algún momento de hablarle a alguien y que el otro realmente tenga esa convicción de pecado, ¿qué hacemos? Nos alegramos, nos gozamos, nos ponemos contentos, agradecemos al Señor por una vida nueva que se salva. ¿Y qué hace Jonás? ¿Cuál es la reacción de Jonás? Veamos el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Nada que ver la reacción a cómo deberíamos reaccionar cuando predicamos el Evangelio. Y está lleno de emociones, todo este capítulo. Jonás se enoja porque Dios tiene misericordia de estas personas. Y ora Jonás. Dice, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le pregunta, ¿no? ¿Haces bien? ¿Por qué te enojas? ¿Qué hay en tu corazón? Dios, me imagino el corazón de Dios que había alegría, toda una ciudad se convierte, se arrepiente de todo lo que hizo. Y Dios nos creó con emociones, ¿sí? Es algo que venimos de nacimiento, sobre todo las mujeres tenemos más emociones todavía, y no está mal esa emoción con la que Dios nos hizo y todas esas emociones. La ira en sí, el enojo, no es pecado, porque Jesús se enojó, cuando había mercaderes en el templo, se enojó, y eso no fue un pecado. Pero a veces lo que provoca esa ira, lo que hay en nuestro corazón, eso sí puede ser un pecado. La emoción en sí no, pero lo que lo provoca, lo que hay detrás de eso, sí es pecado. Es más, Dios tiene ira. En Juan, por ejemplo, 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la ira de Dios es santa, no es como este enojo caprichoso de Jonás. Y nuestra ira muchas veces es egoísta, como en este caso, ¿no? De Jonás. Y, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba esto de la diferencia entre la emoción, que no es mala en sí la emoción, pero sí lo que provoca. Porque, por ejemplo, puedo estar contenta, puedo estar alegre, pero ¿por qué? Y lo que provoque esa emoción sea un pecado. ¿Por qué? Porque la vecina que me caía mal se fracturó. Genial, y ahora la vecina está en la casa. Bueno, obviamente estoy contenta, no es un mal sentimiento, pero lo que me motiva a estar contenta no es una buena razón. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de nuestras emociones? Preguntémonos eso, ¿no? Examinémonos, ¿qué hay detrás de ese sentimiento? Y la Biblia está llena de versículos que nos dicen que nos examinemos y que veamos continuamente y que controlemos continuamente. Yo creo que como mujeres más todavía, que controlemos nuestras emociones. Por ejemplo, Efesios 4:26, que es un versículo muy conocido, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O por ejemplo, Proverbios 29:11, que dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, o la reprime, la controla. Y Jonás le explica a Dios, acá en los versículos 2 y 3 que leí recién, le explica el motivo de su enojo, y también nos responde la pregunta que hicimos en el capítulo 1, ¿no? De por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y le dice, bueno, yo sabía, ¿no? Que vos sos un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, por eso huí a Tarsis. Te ruego que me quites la vida, mejor me es la vida que la muerte. Qué linda oración, ¿no? La de Jonás. Imagínense, momento de su vida, hermosa oración. No, muy sarcástico el comentario que acabo de hacer. Para nada es una oración linda a Dios. Y es tan diferente a todo lo que oró dentro del pez, Jonás, con todos esos salmos hermosos que él había dicho dentro del pez y clamando por la misericordia de Dios, diciendo las salvaciones de Dios. Claro, cuando la misericordia de Dios se aplicaba a Jonás, estaba genial, pero cuando la misericordia de Dios se aplica a otros, y son otros que ni siquiera son parte del pueblo de Dios, Jonás se enoja y no quiere que Dios tenga misericordia. Es más, usa las palabras, bueno, ahí les quería decir otra cosa antes, pero Dios tiene que trabajar tanto en el corazón de Jonás. Pero yo me pongo en el lugar de él, ¿no? Porque también en mi corazón hay enojos, hay egoísmo, muchas veces. Y hay algunas cositas que Jonás hace muy mal en esta oración. Primero, pone una excusa delante de Dios. Por eso te desobedecí. Como le dice, por eso, ahora me entendés, le dice Jonás a Dios, ahora me entendés, por eso te desobedecí. Porque yo sé cómo sos vos, entonces me fui a otro lado, si yo ya sabía que vos ibas a tener misericordia. Y se pone, él mismo se excusa delante de Dios. Otra cosa que hace mal es que le dice a Dios que estaba equivocado. Usa las palabras que usó Moisés en Éxodo cuando habla de que Dios es clemente y misericordioso, pero las usa mal, porque dice, bueno, yo sé que sos todo esto y que te arrepientes del mal, entonces, bueno, por eso
Dios le dice, vos estás equivocado, y yo por eso te desobedecí, por eso me fui a otro lado. Y yo creo que acá Jonás no termina de entender, y es una visión a futuro, de que esto, ¿no? La salvación es de Jehová, y que Dios salva a quien quiere. Y que la salvación no termina en el pueblo de Israel como pasaba en ese momento, sino que se extiende. El Señor salvó a Ruth, que era moabita. El Señor salvó a Rahab, salvó a Naamán, a los griegos, en el Nuevo Testamento, a los romanos, a nosotras, que no éramos parte. Entonces se extiende hacia todos. Y Jonás en ese momento no terminaba de entender de que la gracia y la misericordia de Dios era para todos. Y pide también la muerte, ¿no? Es como la versión cristiana del suicidio. Le dice, para no suicidarse él, le dice, Dios, te pido que me quites la vida. Y estaba tan enojado que le pide eso a Dios en su oración. Y me encanta disfrutar y ver la misericordia de Dios en este capítulo, porque Dios tiene misericordia de todos, de los marineros, que no los mata en ese barco. Dios tiene misericordia de los ninivitas, pero de quien más tiene misericordia es de Jonás. Yo si fuera Dios, hipotéticamente, si fuera Dios y Jonás me hace esa oración, yo le diría, no me des ideas, si ya venía haciendo todo mal y me pide la muerte, ya está, le quito la vida y listo. Entonces, qué soberano, ¿no? Que es Dios y cómo tiene el control de todo, y lo prueba y le pregunta. Y me encanta porque Dios, a lo largo de la Biblia, está lleno de preguntas para confrontarnos. Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Cuando Dios confronta a Adán y a Eva, les dice, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que hiciste? Cuando confronta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? Dios siempre nos confronta y nos hace examinarnos a nosotras. Lo mismo con Saúl, de qué has hecho cuando él había ofrecido los sacrificios antes de tiempo. Cuando Natán, el profeta, va a hablar con David de que había pecado, le dice, ¿por qué despreciaste la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? Todo el tiempo el Señor nos hace preguntas para que nos examinemos. Y acá le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? De nuevo, ¿qué hay en tu corazón? Dios no lo castiga, sino que le pregunta, lo hace como volver adentro de él y examinarse. Y obviamente la respuesta es no hacía bien Jonás en enojarse tanto. Y yo tampoco. A veces yo me enojo por situaciones y somos como Jonás. Jonás es como un poco más exagerado, ¿no? Pero somos como Jonás. Nos enojamos, somos egoístas, pensamos en nosotras mismas, el mundo no es como queremos y pensamos que a veces Dios se equivoca y por eso nos enojamos. Y nos enojamos porque a veces Dios permite cosas que a nosotras no nos gustan, como pasó en el caso de Jonás. Y a veces creemos en nuestra propia opinión, en nuestra ignorancia, de que nuestra opinión es mejor que la de Dios. Y por eso ponemos excusas de que por eso desobedecemos a Dios, por eso reacciono de esta manera. Pero no es así, tendríamos que hacer todo lo contrario cuando realmente Dios, por ejemplo, lo confrontó a David, y David en el Salmo 51 realmente se humilla y va así delante de Dios. Y esa debería ser nuestra actitud siempre, ¿no? De humillarnos cuando nos damos cuenta, porque obviamente pecamos porque estamos en este cuerpo y nos vamos a enojar, pero volver a Él enseguida, ¿no? Entonces, pensemos, ¿qué es lo que me alegra o qué es lo que me entristece? ¿Lo que provoca eso realmente es bueno o viene de un sentimiento que no es que le agrade a Dios? Y pensaba en la vida cristiana, ¿no? Que pensamos que la vida cristiana es como hacer lo correcto o cumplir lo que dice Dios, pero los fariseos también hacían lo correcto y no tenían el corazón que deberían tener. Entonces, la vida cristiana es más que eso, es hacer lo correcto, pero con el corazón correcto, con el corazón adecuado. Y que también otro desafío, que adoremos a Dios con todo, con nuestra lengua. Me pongo en primer lugar, con nuestra lengua, que adoremos a Dios, y con nuestras emociones. Que todo, que la alegría, la tristeza, la ira, el enojo, todo sea para la gloria de Dios. Que de verdad nuestras emociones glorifiquen a Dios. Y fíjense lo que pasa en el capítulo 5. Jonás ora, en el versículo 5, perdón. Jonás ora en los versículos 2 y 3. En el versículo 4 Dios le hace la pregunta y
En el versículo 5, la reacción inmediata de Jonás, ¿qué hace? Se va. Sigue enojado Jonás y se va. Ni siquiera le contesta a Dios y se va. Se salió de la ciudad. Acampó hacia el oriente de la ciudad. Se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Vieron esos videos que salen en las redes sociales de cómo hacer algo en 5 minutos? ¿Vieron alguna vez un video? Bueno, esto sería cómo hacer todo mal en 5 minutos. ¿Cómo hacer todo mal según Jonás? Primero, se olvida de Dios y de la misericordia que tuvo con él. Se va, huye, se va fuera de la ciudad, se olvida de Dios, totalmente. Otra cosa que hace mal es que ve el pecado de los demás, dice, ¿cómo vas a tener piedad de los ninivitas? Pero no ve su propio pecado. Entonces, como a distancia. Otra cosa que hace es abandona la misión. O sea, él estaba ahí para predicar, para el evangelio, y se va. Ni siquiera lo hacemos en nuestros trabajos seculares. Yo creo que, no sé, si alguien trabaja donde sea, en una oficina, en una escuela, lo que sea, y alguien se enoja, no agarrás y renuncias ese día y te vas. Bueno, Jonás, dentro de su misión, hizo eso. Se levantó y se fue. Y sale de la ciudad y se hace una choza, una casita para él. Imagínense esto, la ciudad se convierte, toda la ciudad. Jonás es el único que sabía cosas de Dios, de su palabra. Yo me imagino a la gente, seguro le quería preguntar un montón de cosas, como cuando uno recién se convierte que quiere saber todo, seguramente iba a haber gente que quería hospedar a Jonás en su casa, preguntarle cosas. ¿Y qué hace Jonás? Se levanta y se va. Y acá vemos como, imagínense, ¿no? 2 iglesias. Una iglesia con un pastor, que sería Jonás, y 0 ovejas, porque se fue solo, y otra iglesia donde no hay pastor, pero hay más de 120.000 ovejas. Qué ridículo, ¿no? Se podrían juntar tranquilamente y poder nutrirse mutuamente. Así que, pobre Jonás, todo mal, en 5 minutos. Se fue de la ciudad y abandonó todo lo que Dios le había pedido. Y Dios sigue teniendo misericordia de Jonás, y Dios quiere que Jonás cambie su corazón, y no le cuenta una parábola, le escenifica una parábola, ¿sí? A Jonás. Y Dios, en los versículos 6, dice que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Vieron el extremo de las situaciones, no? Primero se recontra enoja y ahora está súper contento por la calabacera. Y dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. De nuevo, otro cambio radical, totalmente. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces, se alegró grandemente porque Dios le puso una bendición ahí, ¿no? Le puso algo que le daba sombra. Y no está mal alegrarse por una bendición que Dios nos da, ¿no? Pero está mal alegrarnos mucho por la bendición en sí y no servir a Dios. Y de nuevo se vuelve a enojar Jonás. Y me encanta cómo termina el libro, porque termina con una pregunta, el libro de Jonás. Dice el versículo 10 y 11, dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Otra versión dice que como que viven en oscuridad espiritual, esto de que no saben discernir entre la derecha y la izquierda. Dice, ¿tuviste lástima de una cosa que es una cosa, ni siquiera una persona, una calabacera? Dice Dios, ¿cómo no voy a tener yo piedad de Nínive? ¿Cómo no voy a tener misericordia? Y me gustaría pasar rápido a la parte 3, es súper cortito, las preguntas que nos tenemos que hacer. Y una vez pensando, ¿no?, en el capítulo 1, yo hago como un resumen del libro, y en el capítulo 1, esto, ¿no? ¿Cuál es mi razón? Primero, para no predicar el evangelio. ¿Por qué no lo hago? Jonás tenía la excusa que tenía, no lo vamos a justificar ni vamos a juzgarlo, pero pienso para mí,
¿Cuál es mi razón para no predicar el Evangelio? Y si Dios me da algo para hacer, me da un mandato, bueno, ¿estoy retardando esa obediencia? Lo que Dios me pidió esta mañana, me pidió ayer, me pidió antes de ayer, ¿lo estoy retardando? Y, y volviendo al capítulo 4, esto, ¿no? De qué hay en nuestro corazón. ¿Hago bien? ¿Qué hay en mi corazón? Detrás de ese sentimiento, ¿hay algo bueno? ¿Hay algo que realmente quiere agradar a Dios? ¿O va por orgullo propio, por mi propio sentimiento? Y por último, terminar con este interrogante, como termina Dios, bueno, ¿y yo? Yo también tendría, Dios tiene piedad, ¿y yo, como hija de Dios, tengo esa piedad, esa misericordia por los perdidos? Las dejo ahí, no hace falta que las respondamos, obviamente, es para que nos examinemos a nosotras. Eso fue algo que Dios me habló mucho en este tiempo. Y quiero terminar con esto de que yo empecé con un versículo en Juan, de que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, y Dios se revela. Dios se revela, o sea, Dios nos dio su palabra, Dios nos dio la Biblia para conocerlo a Él. Y el libro de Jonás no escapa de esto. Dios también nos habla de Él y de sus atributos en todo este libro de Jonás. Y quiero hablar de 4 atributos de Dios súper cortito. El primero es la santidad de Dios. Dios es santo. En el capítulo 1 vemos que Jonás desobedece a Dios y se relaja tanto en su desobediencia que se va al fondo, a la parte interior de la nave, a dormir. Pero Dios se tomó el pecado de Jonás en serio. Jonás capaz lo tomó muy light, pero Dios se lo tomó en serio. Él es santo, Él no permite el pecado. Nosotros a veces lo clasificamos como chiquitos y grandes. Es pecado, para Dios todo es igual. Y Dios es santo y no permite esto. Y se aflige por nuestro pecado. Y la Biblia dice en Isaías 64:6 de que sin Jesús, o sea, nuestros mejores esfuerzos son como un montón de ropa sucia, de trapos de inmundicia. Eso es nuestra vida y nuestros pecados delante de Dios. Entonces, desafío, considera la forma en que ves tu pecado, porque a Dios no se le escapa nada. Como decía el capítulo 1, que Dios vio la iniquidad de los ninivitas también. Entonces, a Él no se le escapa, Él es santo, Él es perfecto. Otra cosa de la que habíamos hablado es de la soberanía de Dios. Dios, es Señor de todo. Y se refleja. Las olas obedecen a Dios. El gran pez obedeció a Dios. La calabacera o la parra obedece a Dios. El gusano, los ninivitas. El único desobediente acá fue Jonás, pero todos los demás obedecieron a Dios y Dios tiene el control de todo y todo le obedece. Y algo que hablamos mucho, lo voy a pasar medio rápido, pero es la misericordia de Dios. La vemos en todo el libro. Con Jonás sobre todo, pero con los marineros, con los ninivitas, con Jonás, con nuestra vida, con gente que no pertenecía en ese momento al pueblo de Dios. Dios es misericordioso y una y otra vez nos hace examinarnos y nos hace que busquemos realmente si nuestro corazón está cerca de Él o está pensando en otra cosa. Y por último, la gracia de Dios. Esa gracia que Dios mostró para Jonás y para los ninivitas está disponible para nosotras también, y es una bendición eso de que la gracia de Dios sigue, porque Él no cambia, Él es soberano, y el Dios en esa época es el mismo Dios que tenemos ahora. Y no hay nada fuera del alcance de Dios. Está un pueblo que no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda, que vivía en oscuridad espiritual, no estaba fuera del alcance de Dios. Un hombre adentro de un pez en lo profundo del mar no estaba fuera del alcance de Dios. Entonces no importa dónde estemos, en qué situación estemos, no estamos fuera del alcance de Dios. Y Jesús, a diferencia de Jonás, Él sí vino y sí obedeció y no desafió la voluntad de Dios, sino que obedeció enseguida, inmediatamente. Y cuando Jesús fue enviado por Dios a morir en la cruz, Él dejó todo. Jesús dejó todo, como dice Filipenses 2, dejó todo. Él no huyó. Jesús absorbió en la cruz toda la ira de Dios por nuestros pecados para que nosotros podamos ser amados por Dios, ¿no? Él es el mediador, como dice la Biblia. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Imagínense que
el libro de Jonás es espectacular para ver el contraste entre lo pecadores que somos, las imperfecciones que tenemos como Jonás, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, el egoísmo, todo eso que nosotros traemos del pecado en contraposición a la santidad de Dios, a la misericordia, a la soberanía de Él. Es algo imposible, no pueden convivir juntas esas dos cosas. Y sin embargo, a través de Jesús, sí, podemos, gracias a la obra de Jesús, tenemos ese mediador para poder restaurar nuestra relación con Dios y que podamos ser amados por Dios a través de Él. Y ahora sí, quiero terminar diciéndoles que la próxima vez que leamos la historia de Jonás, además del desafío que yo les dejé de buscar estos contrastes, la próxima vez cuando leamos la historia de Jonás, que en vez de burlarnos o juzgarlo por las malas decisiones o por la desobediencia que él tenía o las actitudes como niño de desobediente, primero que nos examinemos a nosotras, a ver si no estamos haciendo lo mismo. Y segundo, que cada vez que lo leamos, que nos maravillemos de el maravilloso carácter de Dios y de todos sus atributos que se muestran en este libro y de lo que hizo Jesús también por nosotras para poder restaurar esa relación fallida que teníamos con Dios. Así que bueno, eso quería compartirles, que Dios las bendiga, les agradezco de nuevo por la invitación y que podamos pensar en estos días en eso y si realmente nuestro corazón tiene una actitud que agrade a Dios o no.